Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo escuchamos. Recordamos, vamos a ver que al principio de la pandemia casi nadie esperaba que fuera a durar todo lo que está durando. Sé muy bien, sabemos todos que fue un año no solo difícil y grave para la salud, sino también un año en que se vivieron privaciones de todo tipo, desde lo económico, lo emocional, lo pedagógico, un año complicadísimo. Entiendo todas esas angustias, las comparto, entiendo también los problemas, los reclamos, pero quiero decir que al tiempo que pasaba todo esto, también llevamos un año batallando con esta pandemia sin que lograra desbordar nuestro sistema de salud, sin que lograra saturar nuestra capacidad de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este año no hubo un solo bonaerense, una sola bonaerense, que no contara con la atención adecuada, con la cama, con el respirador, con el médico, con la enfermera, con nuestro sistema de salud dispuesto si es que lamentablemente lo necesitó. Es un contexto mundial y regional muy complicado, pero nuestra provincia puede decir que afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y con un enorme espíritu colectivo. Así llegamos hasta acá y sé que algunos piensan, dicen, sostienen y hasta a esta altura propagandizan con que todo está mal o todo salió mal. Yo lo que quiero decir es que hemos pasado este año construyendo y ampliando nuestras terapias intensivas, nuestros hospitales, nuestros centros de testeo, nuestros vacunatorios. Prefiero ampliar y construir hospitales que ampliar cementerios, como ocurre cuando no aguanta el sistema sanitario. Esto fue posible, como decía, gracias a un trabajo responsable, colectivo, pero no puedo dejar de nuevo de agradecerle a Alberto, nuestro presidente, que tomó en cada momento las medidas que hubo que tomar, teniendo en cuenta, valorando y priorizando la salud de los y las argentinas. De la misma manera que no puedo dejar de agradecer a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Con muchísimo de cada uno y más allá de la bandera política, logramos coordinar, logramos amalgamar y logramos poner en funcionamiento una provincia que recibimos devastada, con un sistema de salud y productivo muy deteriorado. Fue un esfuerzo enorme, pero obviamente, y empiezo por acá, el mayor agradecimiento es para el pueblo de la provincia, que es obviamente el que más puso de sí. Vengo hablando de un año difícil, pero estamos hoy aquí porque la situación cambió. Fíjense, habían dicho que nos enamoramos de la cuarentena, de los cierres, de las restricciones, pero la verdad es que a medida que se fue reduciendo la cantidad de contagios desde la primera ola, fuimos recuperando actividades con protocolos, con cuidados, pero paulatinamente durante los últimos meses pudimos relajar un poco, volver con restricciones también y con cuidados a juntarnos, volver a actividades que se habían abandonado, o el enorme mérito, el inmenso esfuerzo en la provincia de Buenos Aires de recuperar, como lo hemos hecho, una presencialidad en el sistema educativo. Quiero recordar de nuevo, porque a veces se hacen comparaciones que son o malintencionadas o inútiles, porque nosotros tenemos en nuestro sistema educativo más de 5 millones de alumnos, entre primaria y secundaria. Es casi el doble de todos los habitantes, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Es claramente la jurisdicción más grande y compleja. Con todo ese esfuerzo y durante estos meses, con los cuidados y el acompañamiento en la caída de los casos,
venimos de una etapa donde se recuperaron y flexibilizaron actividades, protocolos y pudimos avanzar de nuevo hasta en la presencialidad educativa. Pero como decía recién, la situación cambió y cambió violentamente, cambió súbitamente. Me quiero referir a esto porque veníamos hablando y veníamos viendo como si fuera una ola que se aproximara a nosotros, lo que ocurrió en Europa, lo que más adelante ocurrió en toda nuestra región, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, de aumento muy veloz de los casos, que no venía ocurriendo en la Argentina hasta hace muy poco tiempo. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Vino un crecimiento de casos como no se observó ni en la primera ola ni en el brote del mes de enero. Y digo esto porque no solo por lo súbito, no solo por la velocidad, no solo porque se adelantó a las previsiones, sino por la magnitud. En las últimas prácticamente 3 semanas pasamos en la provincia de Buenos Aires, que no fue donde más creció, porque como siempre se inicia en la ciudad, después en el conurbano y luego se corre hacia el interior, pero pasamos de 2.500 casos aproximadamente a la semana pasada, en promedio por día, 6.000, más de 6.000. Y ayer se batió un récord comparado con toda la etapa, llegando a los 10.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Así que, insisto con esto, es impresionante la velocidad con la que están creciendo los contagios. ¿A qué obedece esta situación? Y bueno, como todo en el coronavirus, es nuevo y hay diferentes estudios, diferentes apreciaciones. Seguramente el que durante estos meses hayamos relajado algunos cuidados, algunas conductas, el que lógicamente, porque los casos bajaban, no solo no crecían, sino que bajaban, hayamos dejado de tener algunas costumbres personales y tomar algunos recaudos colectivos, seguramente esto contribuyó, el relajamiento de los cuidados individuales seguro contribuyó, como contribuyó también que volvieron algunas actividades que generan mucha movilidad y sabemos muy bien que la movilidad es lo que acelera los contagios. Pero también cambió la temperatura, hoy estamos en unos días de un poquito más de calor, pero venimos de alguna semana con ya baja de temperatura, lo cual lleva a cerrar las ventanas, abandonar algunas actividades en el exterior, y hoy se conoce muy bien que el principal vehículo de transmisión del virus es la gente y luego el aire, que el virus flota en el aire y entonces en ambientes cerrados, si no se mantienen las distancias, si no se usan los barbijos, sobre todo si no hay renovación del aire y ventilación, es una condena al contagio. Entonces, conductas individuales, situaciones sociales que se modificaron, mayor movilidad y también las nuevas cepas. Lo quiero decir porque se han detectado en la región entera, de hecho una de las cepas más peligrosas es la que se conoce como cepa de Manaos, pero también hay otra que viene de Inglaterra. Hemos encontrado en el país y en la provincia de Buenos Aires una circulación que todavía no conocemos la magnitud, pero se trata de cepas más peligrosas y más contagiosas. Conducta individual relajada, conducta colectiva modificada, la temperatura, las nuevas cepas, evidentemente todo esto tiene que ver. Pero lo cierto es que después de durante 3 semanas ver un escalamiento de casos y estos últimos días ya una explosión, también se van completando las terapias intensivas. Y quiero dejar absoluta claridad con esto, porque si podemos hablar de que durante todo este tiempo un gran esfuerzo y un gran mérito entre los cuidados y la ampliación de nuestro sistema de salud, que no tiene antecedentes en la historia, pero un gran mérito es que no haya faltado atención sanitaria, hoy podemos decir que ese logro está de nuevo en peligro con esta segunda ola, feroz, una segunda ola feroz.
Y que además, para que quede claro, si no se toma ninguna medida, si no se cambia nada, lo que hay que suponer, lógicamente, es que todo sigue igual. Y ese todo sigue igual es que los casos crecen, crecen y crecen. Hizo muy bien Alberto hace un par de semanas en advertir sobre esta situación, hizo muy bien Alberto ayer en anunciar medidas. Y además, brevemente les cuento una experiencia personal que tuve en el día de ayer. Ayer fuimos junto con Nicolás al Hospital San Martín, acá en La Plata. Y fuimos a recorrer, vestidos de astronauta, como me gusta decir, la terapia intensiva del Hospital San Martín, un hospital de referencia, uno de los hospitales más importantes de nuestra provincia. Y tuve posibilidad de hablar con los médicos, las médicas, el personal de apoyo, las enfermeras, los enfermeros, el personal de limpieza que está en nuestras terapias intensivas. Es un espanto lo que está pasando hoy con el crecimiento en el sistema de salud del uso y la necesidad de terapias intensivas. Me contaban que solo el día lunes el médico que estaba a cargo tuvo que intubar a 5 personas. Teníamos antes de esta semana 60% de ocupación en esa terapia intensiva. Tenemos al día de ayer 90% de ocupación. ¿Y por qué pasa esto? Porque 10.000 casos de contagio registrado significa que una porción va a tener la enfermedad en su versión grave y significa, lamentablemente, estadísticamente, pero inexorablemente, que una porción de los que estén graves van a fallecer. Por eso hay que parar los contagios, porque más contagios son más internaciones y más internaciones son más muertos. Y además, porque corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario, no solo de la provincia de Buenos Aires. Yo lo digo porque digo las cosas como son y con todas las letras. Escuchábamos hablar a los dueños de las prepagas, a los prestadores privados, escuchábamos hablar a los médicos de diferentes jurisdicciones. Y de nuevo, empieza en la ciudad, sigue en el conurbano, va a la provincia, va al interior. Y esto, ante una situación igual, porque cuando la ola llega tan rápidamente, hemos visto que si no se hace nada, no hay sistema que aguante, no hay sistema que aguante en el primer mundo, no hay sistema que aguante en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, no hay sistema que aguante. Por eso hay que parar el crecimiento de los contagios. Ese es el objetivo que tenemos, parar el crecimiento de los contagios. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Y no es en la Argentina, menos todavía solo en la provincia de Buenos Aires. Permítame decirle, Reino Unido, hoy, uno de los países que más vacunó, mantiene restricciones en bares, restaurantes, comercios y recién, el 12 de abril, prevén una flexibilización de esas medidas. Y esto empezó bien atrás porque el frío en el hemisferio norte viene de antes. En Alemania, en algunos distritos, porque ahí hay país muy federal, no se permiten reuniones de más de 5 personas de 2 hogares diferentes. Es obligatorio, obviamente, el uso de tapabocas sanitario en transporte público, en comercio, como lo es acá. En Francia, el presidente Macron anunció, porque se le saturaba el sistema sanitario, el tercer cierre a nivel nacional, a finales de marzo. Que estos comercios cerrados, toque de queda a las 19 horas, 3 semanas de vacaciones en los colegios. Y todavía sigue. Bueno, Bélgica, España, Portugal, Grecia. No hay país en el que ante la inminencia del incremento sin límite de los casos no se hayan tomado medidas duras. Porque para el coronavirus, para evitar los contagios, lo que teníamos antes como exclusiva posibilidad eran estas medidas de cuidado. Tapaboca, distancia, lavado de manos, ventilación. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo. América Latina. Santiago de Chile entró en
cuarentena estricta a fines de marzo, son 14 millones de personas. Colombia y Ecuador impusieron toque de queda nocturno. Uruguay cerró las escuelas. Uruguay, que era un ejemplo, algunos decían, de no tomar medidas, escuelas y oficinas públicas. Nada nuevo bajo el sol. Llega la segunda ola con estas variantes del virus, cambia el clima, empiezan los contagios, se toman medidas duras. No es algo agradable, no es algo que quiera nadie, pero es la única forma de evitar los contagios masivos y que eso después termine desbordando el sistema de salud. Y quiero hablar, porque se ha dicho mucho sobre las restricciones, y algunos han hablado, e incluso en todos los países que enarbolaron como ejemplos cuando querían decir ahí sí se respetan las libertades, todos países que cuando tuvieron que hacerlo tomaron medidas de cuidado restrictivas. Porque no está en juego una abstracta libertad individual de hacer lo que queremos cuando queremos. Hay una grave crisis ocasionada por la pandemia. Y en una grave crisis como la que hay, lo que juegan son los derechos. Y yo hago la pregunta exactamente al revés. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho a no cuidarse y a contagiar a otro? ¿Qué derecho es ese? No tiene sentido común ni siquiera. Hablemos desde el sentido común. Hay una epidemia, la más grande en 100 años. La forma de cuidarse es restringir ciertas cosas, por doloroso que sea, y tomar medidas de precaución personal. Hay que hacerlo como sociedad, con solidaridad, con esfuerzo. Y en la provincia de Buenos Aires, con la resistencia y, déjenme decir, el aguante que siempre hemos tenido. Y así como digo que hubo ayer récord de contagios, quiero hablar de algo que está ocurriendo también y es absolutamente nuevo y distingue esta ola de la anterior y que también es un récord. Ayer en la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más grande del país, vacunamos 82.000 personas. Es un récord. El anterior valor máximo rondaba los 60.000. Y quiero decir también que hoy 10:30 de la mañana se va a actualizar el dato de ayer y probablemente esté cerca de las 90.000 personas. Digo esto porque esta ola llegó prematuramente y llegó violentamente. Pero quiero decir también que en la provincia de Buenos Aires venimos realizando la campaña de vacunación desde el mes de diciembre, más grande también de nuestra historia. Llevamos ya más de 1.600.000 personas vacunadas con primera dosis, o sea, protegidas, o con un comienzo de protección, porque vale la pena aclararlo de nuevo una vez que se recibe la vacuna para generar los anticuerpos que se necesitan para defenderse, hay que dejar pasar 3 semanas. Y así todo, como se ha demostrado, estando vacunado, uno se puede contagiar, es cierto, pero la enfermedad tiende a ser muchísimo más leve. Así que seguimos avanzando con nuestra campaña de vacunación. Y lo hemos hecho de forma tal que hoy nuestro sistema de salud, también el más grande del país, y me interesa decirlo porque tenemos vacunados 337.000 trabajadores y trabajadoras de la salud. Es más del 90% de los inscriptos. Podemos hablar de que nuestro sistema de salud hoy enfrenta esta nueva ola con un grado de protección absolutamente distinto del que tuvo en la primera. Y ayer, hablando con los trabajadores y trabajadoras del hospital, me hablaban de esto que es lo que les quiero transmitir. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Porque algunos piensan que se trata de un rato más de diversión o un rato menos de diversión. Por favor,
vean lo que está pasando en los hospitales de todo nuestro país. Empieza a ocurrir de nuevo. Se lucha una guerra contra el coronavirus. De cada uno de los pacientes que está entre la vida y la muerte y de trabajadores y trabajadoras que dejan todo, aparatosamente vestidos, con 2 barbijos, con las antiparras, con todos los mecanismos de protección para salvar esas vidas. No puede ser, porque permítanme, ya pasó en la Argentina, que mientras algunos luchaban una guerra, otros hacían como si no pasaba nada. Y además, esas actitudes que son egoístas y que son irresponsables, porque uno entiende la saturación, el cansancio, la angustia y lo comparte, pero eso no da derecho a contagiar a los demás. Eso no da derecho a ignorar lo que está ocurriendo. Y esto es lo mismo que pasa en todo el mundo. Nosotros hemos logrado ya tener vacunados a prácticamente todos los trabajadores de la salud, pero también 28.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra fuerza de seguridad. También 212.000 trabajadores y trabajadoras de la educación, que representan el 51% de los trabajadores y trabajadoras de la educación, docentes y auxiliares que están inscriptos en nuestro sistema. En lo que respecta a la población más vulnerable, mayores de 70 años, tenemos 764.000 vacunados. Eso es cerca del 65% del total de los inscriptos. Mayores de 70 años, 80, 90 y todas las edades. 65% estamos llegando ya cubiertos. Y de los que tienen entre 60 y 70 con comorbilidades, también empezamos a vacunar rápidamente y ya tenemos 71.000 vacunados. Me parece que es momento de asociar, porque es la gran diferencia, además de su velocidad y su violencia, de esta ola con la anterior, asociar el proceso de vacunación con la segunda ola y con los cuidados que tomemos. Yo lo llamo cuidarnos para vacunar. Sería realmente muy triste e innecesario que teniendo dosis disponibles alguien se contagie, que sea de edad y que tenga un desenlace fatal. Tenemos que cuidarnos más porque estamos vacunando rápido ahora. La provincia de Buenos Aires está aplicando todas las vacunas que va recibiendo y lo hace en más de 600 centros en toda la provincia. Pero no podemos descuidarnos ahora. Descuidarnos porque no podemos dejar que se desborde nuestro sistema sanitario y descuidarnos porque puede ocurrir que se contagien los que van a recibir la vacuna en los próximos días. Sé que algunos no respetaron la angustia de nuestro pueblo y llamaban a no cuidarse y todavía lo hacen, a incumplir tanto medidas públicas como privadas. Sabemos que atacaron absolutamente todo lo que se hizo, una cosa y lo contrario. Sabemos también que atacaron el proceso de vacunación. Primero a la vacuna misma, diciendo que era veneno, y hoy con todo lo que pueden, a un proceso que está requiriendo un esfuerzo y una movilización colectiva. Así que la verdad que en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, vamos a aplicar el criterio de siempre. Crecen los casos, entonces se toman medidas de restricción. No es más que eso. Y si crecen aceleradamente, se hace en el momento oportuno y de la manera necesaria. Ayer Alberto Fernández anunció una serie de medidas. Esas medidas se van a acatar al pie de la letra en la provincia de Buenos Aires. Pero además, vamos a adaptarlas a nuestro sistema de fases, que en la provincia obedece a la situación epidemiológica de cada uno
de los 135 municipios y que semana a semana, recalculando las variables, hablando con los intendentes, se va reformulando en qué fase están. Hoy tenemos municipios en fase 5. Para los municipios en fase 5, que son aquellos que tienen menos contagios, la restricción horaria va a ir desde las 2 a las 6 de la mañana, para los que estén en fase 5. Y no están contemplados, obviamente, en el decreto de Alberto, que también responde a indicadores del Gobierno Nacional. Los municipios en fase 4 van a tener una restricción horaria total entre las 0 y las 6 de la mañana. Son municipios con más contagios. Y los municipios en fase 3, que coinciden con lo anunciado por el presidente ayer, al igual que lo que dijo Nación, tiene un cierre de los locales de gastronomía de 23 a 6 de la mañana, una prohibición de circular desde las 0 a las 6 de la mañana y se agrega un cierre de comercios en general desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Comercios en general a las 8, gastronomía a las 23, prohibición de circular a partir de las 0 horas. Quiero agregar que vamos a establecer un sistema de severas multas para los incumplimientos. Esas multas necesitan la adhesión de los gobiernos municipales, a los que vamos a invitar a adherir al sistema de sanciones y al mismo tiempo vamos a invitarlos a que el estacionamiento en los lugares céntricos sea libre. Libre estacionamiento en los lugares céntricos porque hay limitaciones de transporte en las zonas más afectadas. El resto de las restricciones están en orden a lo que siempre venimos haciendo y van a respetar todo lo que planteó ayer el presidente de la Nación. A esto tengo para agregar que vamos a instrumentar una serie de medidas de sostén económico que ya hemos anunciado algunas de ellas y que las vamos a reforzar en los próximos días. Son programas que complementan, porque obviamente la capacidad financiera de la provincia es menor, pero complementan a medidas nacionales como la del REPRO para aquellos sectores afectados. Nosotros tenemos un programa específico, el programa Preservar Trabajo. Tenemos también líneas de crédito del Banco Provincia, otras líneas del Ministerio de Producción y de nuestro Ministerio de Desarrollo Agrario. Hemos lanzado también, le presentamos a nuestra legislatura y esperamos que sea aprobada en los próximos días, una muy extensa moratoria para los sectores que más sufrieron. Abarca aproximadamente deudas por 41.000 millones de pesos y es progresiva de forma tal que aquellos que más sufrieron o las empresas más pequeñas tengan beneficios adicionales. Y también en el aspecto social vamos a reforzar las partidas de nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, pero además hemos triplicado desde el inicio de la pandemia, triplicado lo que es la inversión en los comedores escolares, en nuestro sistema alimentario escolar. Eso era durante la pandemia. Vamos a seguir con esa triplicación de forma tal que este año estimamos 32.000 millones de pesos de asistencia a través de los comedores escolares a 1.722.000 beneficiarios, niños, niñas y sus familias. Así que, para concluir, quiero decir que esta es una carrera entre el virus y la vacuna. Estamos vacunando lo más rápido posible. En las próximas semanas esperamos completar el primer hito en la vacunación, que es el personal de salud completo
la mitad del personal de la educación, todos los inscriptos mayores de 70 años y todos los inscriptos entre 60 y 70 con enfermedades preexistentes. Eso esperamos cubrirlo de haber vacunas en las próximas semanas. Con eso cubierto, con aquellos que más necesitan la inmunidad produciendo los anticuerpos, entonces esta segunda ola va a ser mucho más sencillo abordarla. Y quiero decir que esto se empieza a ver ya hoy, según las estadísticas, en las poblaciones vacunadas que recurren menos a los servicios sanitarios que aquellos que no tienen la vacuna. Por supuesto que, como publicó Nación hace unos días, esto va creciendo a medida que pasan los días desde que se aplicó la vacuna. Estamos en un momento sumamente delicado. No podemos mentir, no podemos ir con cifras engañosas y menos todavía abocarnos a la campaña electoral. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. Este gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación. Nos dedicamos no a agredir, no a estar todo el tiempo confrontando, nos dedicamos simplemente a cuidar, a proteger y a vacunar, vacunar y vacunar. Termino pidiéndole al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a los trabajadores de la salud, que nuevamente están dejando todo para cuidarnos, a los trabajadores de la educación, a los maestros y maestras que están concurriendo a las escuelas, cumpliendo todos los protocolos que instrumentó la provincia, pero sobre todo al pueblo de nuestra provincia, termino agradeciéndoles por el inmenso esfuerzo que sé que hacen. Dentro de un tiempo, si todo sale bien, vamos a recordar esta etapa no por las mezquindades de los egoístas, sino por la solidaridad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que indique a qué medio representa. Muchas gracias. La televisión pública, no se escucha. Hola, hola, ahí se escucha. De Julieta Algul, de la televisión pública. Usted, gobernador, acaba de decir que prefiere ampliar hospitales y no cementerios. ¿Cuán severa debe ser la multa para que la gente entienda en la situación en la que estamos? La primera apuesta que hacemos es a la conciencia y a la responsabilidad de cada uno en el cumplimiento no solo de los protocolos, sino de los cuidados personales, a veces tan o más importantes que los protocolos que establecemos para las diferentes actividades. Piensen que la provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia de la Argentina, en el agro, en la industria, en los servicios, y hemos estado trabajando con protocolos que se cumplieron muy bien por parte de las empresas y por parte de los trabajadores. Lo que nosotros queremos decir es que también es un momento donde súbitamente aquello que tal vez habíamos dejado de hacer porque estábamos más seguros o más tranquilos, porque no picaban cerca los contagios, hoy hay que cambiarlo y muy rápidamente. Es para eso que está el sistema de multas. Ustedes saben que yo pongo muchas veces ese mismo ejemplo, porque algunos hablan de las libertades, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, yo tengo auto, me gusta manejar, y me gustaría tal vez, o a alguno le gustaría pasar todas las calles sin detenerme a mirar y sin parar. Pero la verdad que esa conducta es absolutamente antisocial, para eso están los semáforos. Y entonces alguien puede decir, pero hay gente que pasa los semáforos en rojo. Claro que la hay. Que exista el semáforo, que exista la norma, no quiere decir que la cumpla todo el mundo. La gran mayoría la cumple porque entiende, comprende, comparte y acompaña, sabiendo que es un sacrificio. Ahora, para los que no cumplen, tiene que haber sanciones.
Así que vamos a instrumentar como lo hicimos con las fiestas durante el verano, sistema de multas que necesita adhesión municipal, así que rápidamente vamos a buscar esa adhesión y vamos a convocar a que, sobre todo, que no haya que poner multas, sino que las medidas se cumplan porque se han entendido y se comprende la gravedad de la situación y el riesgo que corremos. Porque esos que dicen que ahora no hay que hacer nada y que no pongamos ningún tipo de medida, son los mismos que después, si desborda el sistema sanitario, van a venir a decir cómo no previeron que esto iba a pasar. Ahora, el sistema sanitario se triplicó en la provincia de Buenos Aires. Nos dejaron un sistema sanitario absolutamente destrozado, desinvertido, abandonado. Entonces, no solo la inversión de ampliarlo, sino la inversión de terminar lo que no habían terminado y reconstruir lo que habían roto. Pero eso mismo van a decir, che, ¿y por qué no pusieron más camas? Ahora, es la conjunción de las dos cosas, evitar los contagios y de esa manera permitir que un sistema que estuvo a la altura de las circunstancias a pesar de lo grave de la situación, vuelva a estarlo. Pero es el momento de tomar un compromiso entre todos y todas. Por eso digo que no quiero detenerme a aquellos que tal vez gritan más fuerte que los demás porque quieren sacar provecho, pero sí quiero hablarle a todos aquellos que entienden la situación, que al igual que nosotros, sabe que pasó muy rápido, así que hay que volver a desplegar todos esos cuidados que tal vez relajamos, bueno, hay que tensarlos de nuevo para evitar que esto termine en catástrofe. Buen día, Mariano Bandini de todoprovincial.com. Teniendo en cuenta que el año pasado se fortaleció el sistema de salud en los municipios, en algunos se duplicó, en otros hasta se triplicó, la pregunta es si ante esta segunda ola se va a seguir invirtiendo en más camas de terapia intensiva que hacen falta justamente en estos municipios. Y la otra es si siguen creciendo los casos, si cabe la posibilidad de volver a fase 1. Muchas gracias. Bueno, sobre continuar ampliando, lo hemos hecho todo este tiempo. De hecho, estuvimos terminando algunos hospitales modulares en el verano. Hemos seguido abasteciéndonos de los insumos necesarios, porque alguno piensa tal vez que ampliar una terapia es algo que basta un chasquido. Pero evidentemente a veces hay que hacer obra civil, a veces hay que construir. Nosotros hemos hecho ya más de 150 obras, algunas junto con el Gobierno Nacional, pero también hay que conseguir el equipamiento. En un momento, así como ahora faltan vacunas en todos lados, faltaban respiradores. Hay respiradores disponibles para seguir haciendo una ampliación. Ayer mismo en el Hospital San Martín estuvimos evaluando la posibilidad de agregar algunas camas, pero obviamente, como ocurrió en otras provincias que lamentablemente sí tuvieron dificultades para atender todos los casos, también a veces lo que falta es el factor humano, son los trabajadores y trabajadoras, que es evidentemente el factor central de nuestro sistema de salud. Evidentemente también nuestra fortaleza en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos trabajado mucho con nuestro sistema, además para readecuarlo y para generarle mayor capacidad de derivación. Lo hemos hecho estos días, porque ha sido muy dispar el efecto que tuvo la segunda ola y en algunos distritos hay capacidad ociosa y en otros se ha llenado. Entonces esto indica que hay que derivar. Para eso tuvimos que trabajar muy fuerte porque en la provincia de Buenos Aires no había un sistema de derivación. Era por teléfono salir a buscar cama. La verdad que hemos avanzado muchísimo en la articulación del sistema, en la integración del sistema, incluso junto con los privados. Hemos tenido estos días reuniones con los privados. La verdad es que esta ola llegó con una dureza que nadie predijo. Y la verdad que no me sorprende, porque nadie predijo que iba a venir el coronavirus, nadie predijo la cantidad de muertos que iba a haber, nadie predijo con exactitud, porque depende de un conjunto de factores. Y cuando ya parecía que estaba todo dicho, mutó el virus y ahora hay cepas más contagiosas. Quiere decir que los mismos cuidados que antes funcionaban, ahora no alcanzan. Por eso es más contagioso. Entonces, no solo hay que volver a lo de antes, sino que hay que extremar los cuidados. Y sabiendo que corremos
contra la posibilidad de vacunar, la verdad es que vale la pena mucho más que antes, que no sabíamos cuando empezó la primera ola ni cuánto iba a durar ni cuándo iba a aparecer un medio de la ciencia para poder protegernos de una manera más cabal. Me preguntabas algo más, si se puede volver a fase 1. Mirá, y aprovecho para decirlo de esta manera. Nosotros, cuando esbozamos cuál era la decisión que había que tomar y viendo la gravedad del incremento de los casos, no en la provincia todavía, porque hace una semana era mucho más intenso y más rápido en la ciudad. Fíjense que 2.500 casos en la ciudad son 14.000 en la provincia, solamente multiplicando por población, y todavía no alcanzamos esa tasa. Pero viendo lo que empezó a ocurrir en la ciudad y a la velocidad que venía, nosotros pensamos que había que hacer un cierre muy fuerte durante un tiempo limitado. Obviamente acompañamos estas medidas, pero sabemos que a veces la decisión no es cerrar o no cerrar ciertas actividades, sino si se cierran antes o después de un desborde. Por lo menos eso es lo que hemos visto en la realidad europea, donde como todos intentamos sostener el funcionamiento a pleno y restringir lo menos posible. Pero claro, cuando empieza a acelerarse tanto, lo que hay que evitar es el desborde antes que nada, porque si hay desborde, después el cierre es mucho más duro y además es un cierre tardío. Entonces, lo que quiero decir es que se va a tomar todas las medidas que tengamos que tomar. Y sé también que algunos que hace una semana decían ¿para qué? ¿De qué están hablando? Hoy ven las colas para hisoparse, que las colas para hisoparse no pueden ser una medida para mostrar cómo es la pandemia, porque van y concurren voluntariamente aquellos que empiezan a tener síntomas, que se multiplican todos los días. Y también empiezan a aparecer los enfermos. También hay una secuencia. Primero los contagios, al tiempo los internados y al tiempo los fallecidos. Así que a veces la foto que uno ve permite anticipar lo que va a pasar, pero no lo muestra por completo. Así que yo creo que hoy hay una prioridad muy grande. Obviamente porque lo estamos haciendo, cuidar la actividad económica. Obviamente porque lo estamos haciendo, seguir con la presencialidad. Pero obviamente también cuando está en riesgo el desborde del sistema sanitario, cuando está en riesgo más muertos y más enfermos, hay que poner arriba de todo a la salud y la vida.